CCI Channel presenta Retrato en Vivo con Aldo Romero. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarnos. Bienvenidos una vez más a Retrato en Vivo a través del CCI Channel. Retrato en Vivo, este programa de educación cívica y formación ciudadana que hemos establecido en conjunto con el CCI Channel para ampliar un poco el conocimiento de la población sobre las propuestas, la visión de país que tienen quienes aspiran a gobernar los destinos de la nación. Y desde el inicio del Retrato en Vivo hasta la fecha, hemos venido presentándole a ustedes aspirantes presidenciales para conocer un poco de su historia y también qué piensan de la situación actual del país y cómo desde su óptica y su posición de precandidatos o de candidatos presidenciales y potenciales presidentes podrían definir una salida a los principales problemas del país. Así que hoy un nuevo Retrato en Vivo y me place presentar a un hombre que normalmente está en pantalla, es muy común verlo a través de la televisión, es una figura pública que durante los últimos años ha entrado a los hogares hondureños y se ha familiarizado con la población. Y me refiero al aspirante presidencial por el Partido Anticorrupción, el señor Salvador Narrala, a quien saludo. ¿Qué tal, es un Aldo? gusto dialogar con usted. ¿Qué tal, Aldo? Buenos días, buenas noches. Es un placer estar con las personas que nos están viendo en este momento. Y es un gusto saludarlo ya en este escenario. Primera entrevista que me toca hacerle, hemos compartido en algunas ocasiones en la universidad, en varios foros. También cuando trabajamos en la misma corporación compartimos un par de transmisiones. Siempre es un gusto saludar a Salvador. Le decía antes de entrar que le toca una agitación bastante fuerte estos últimos días. La verdad que me está incidiendo en la salud porque estoy bastante resfriado y el hecho de no dormir hace que las defensas se bajen, pero todo vale si se va a hacer algo en beneficio del país. He visto ayer estaba viendo unas imágenes, Cofradía, Choloma, San Pedro, es un movimiento constante en esta última etapa. Sí, con el mérito de que lo hacemos por tierra. No contamos con helicópteros, no contamos con los medios con los que cuentan los poderosos partidos nacional y liberal, que son apoyados por los empresarios millonarios que les aportan cantidades millonarias. Nosotros nos movemos en carrito, hacemos nuestras caravanas y no le pagamos a nadie. La gente que acude a esas caravanas multitudinarias que tú tuviste la oportunidad de ver, esas concentraciones de 4 o 5 mil personas, de personas que exclaman: yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo pienso que eso te muestra la realidad de lo que quiere el pueblo. Incluso hay personas de las que van con nosotros que son contratadas por el Partido Nacional y por el Partido Liberal para las concentraciones, a cambio de comida, a cambio de 500 lempiras. Y la gente se pone la camisa de ellos y acude a esas. Pero a las que asiste por convicción y porque va a votar por el Partido Anticorrupción, es a las nuestras. ¿Y ya recorriste todo el país? No todo el país, pero sí he estado en el sur, en oriente, en occidente, prácticamente en todos lados, en Tocoa, en Sabá, en aldeas, en occidente, por ejemplo en Nuevo Cotepeque, San Marcos de Ocotepeque, en Copán, en Trinidad, en Santa Bárbara, Quimistán, Pinalejo, Santa Rosa de Copán, Sabá Colón, Trujillo, bueno, demasiados lugares, pero siempre hay tantos lugares. Estuvimos en los últimos días en Cofradía, en San Pedro tenés barrios que parecen ciudades, como el barrio Chamelecón, la colonia Rivera Hernández, la Felipe Zelaya. En Choluteca estuve también en varios lugares, en Orocuina, estuve en la propia Choluteca, en San Marcos de Colón, en el departamento de Valle, en San Lorenzo, en el Amatillo, en Huascorán, en Langue, en Nacaome, en Sabana Grande, en La Venta. Realmente, sí, para alguien que lo hace a pura infantería es complicado. En cambio, el Partido Nacional, por ejemplo, tiene no un helicóptero, tiene varios helicópteros y se moviliza por todo el país. Puede estar en este momento en un lugar y a los 20 minutos está en un lugar que yo no puedo entrar. Por ejemplo, el otro día yo quise entrar a Caridad, a Aramecina, pero me dijeron, necesita 4 horas para entrar y montarse en una mula, porque realmente no hay calle.
Entonces hay ciertos lugares que son impenetrables. Es una lástima, porque la realidad de las cosas, yo la digo para que la gente lo sepa, porque siento que los medios de comunicación, en su mayoría, no todos, no le dicen a la gente la realidad. Porque en Honduras hubo dinero para hacer muchas cosas. Se asignaron presupuestos para reparar carreteras, para pavimentar calles, pero esos pavimentos, esos dineros con los que se iba a pavimentar, se los robaron los diputados coludidos con los alcaldes. Bueno, y de hecho, hablando de infraestructura, tuvimos en su momento lo que se dijo eran las mejores carreteras de Centroamérica. Hoy solo queda la historia de eso. Sí, eso fue en 1990, pero todas esas carreteras que se construyeron en aquel momento, había que darles mantenimiento. Ahora, por ejemplo, nos van a empezar a cobrar en enero un peaje sobre una carretera que Honduras ya pagó. Y gracias a o desgraciadamente, por una alianza realizada entre una empresa privada, de la cual son socios congresistas y personas del actual gobierno, con una empresa internacional de maletín. Terrible, o sea, y la gente se verá obligada. Yo no sé cuánto me va a costar ahora ir por tierra o a ti de Tegucigalpa a San Pedro y viceversa. Por ejemplo, sí. Por esa carretera que se mira espectacular en este momento, pero que, bueno, no toda, ¿no? Una parte, la parte cercana a Tegucigalpa, pero se van a tener que pagar varios. ¿Y por qué ese tipo de cosas no se exponen públicamente, no se presentan públicamente ni se evalúan públicamente? Porque yo te digo, a mí me duele mucho decirlo porque es el medio en el que yo he crecido. Desafortunadamente en Honduras el periodismo tarifado, o sea, el periodista al cual se le paga, es el más abundante. Y cuando te hablo del periodismo al cual se le paga, en Honduras se le paga a caricaturistas, se le paga a editorialistas, se le paga a columnistas y se le paga a los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Honduras, y yo trabajo en ellos, son amenazados. Dice, mire, si usted quiere esta pauta, que es una pauta millonaria, usted tiene que cerrarle con un zipper la boca a tal persona. O divúlgueme mis actividades y no divulgue las de esa otra persona. Y eso pasa en Honduras. Pero de hecho la pauta publicitaria gubernamental es la más fuerte en el país, ¿verdad? Claro, porque son miles de millones de lempiras al año que le llegan a los medios de comunicación poderosos que no se quieren perder esa pauta. Si esos dineros fueran destinados a obras como carreteras, agua potable, alcantarillado, medicinas, etcétera, otro gallo nos cantaría. Entonces, el problema que hay realmente es que no tenemos periodistas de convicción, periodistas que dejen a un lado el interés personal y sean imparciales en beneficio del interés nacional. En Honduras eso prácticamente es muy raro encontrar un periodista así, tiene que ser un hombre muy humilde. ¿Por qué? Porque el periodismo no paga. Sí. Yo recuerdo, yo soy un ingeniero con una maestría en administración de empresas, cuando me invitaron a participar en la televisión a tiempo completo, el sueldo que yo tenía como gerente general en la Pepsi-Cola era un sueldo del profesional de lo que yo estudié. Entonces, a mí en la televisión me dijeron, yo le puedo pagar esto, que era muy inferior a lo que yo ganaba en Pepsi-Cola. Entonces, la manera de compensar eso fue... con la publicidad. Con la publicidad. Sí. Que aún hoy en día se maneja. Entonces yo por eso inventé un programa de concursos. Pero... ¿qué sucede con un periodista de noticias generales o un columnista? Sí. No puede inventar un programa de eso porque no le van a regalar harina, ni refrescos, ni las cosas que a mí me regalan para regalar. Entonces, yo vendo imagen y gracias a eso tengo ingresos que me permiten vivir estupendamente. Pero un periodista de noticias generales no. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el mercado de un periodista de noticias generales? La noticia. Okay. La noticia, el Congreso, los funcionarios. Los funcionarios del Congreso, los funcionarios de la presidencia y los funcionarios de la alcaldía. Entonces, estos entes le pagan sueldos a la mayoría de periodistas importantes que trabajan en los medios de comunicación. Y eso es una realidad. En muchos casos el cheque no sale a nombre del periodista, pero sale a nombre de la esposa, o sale a nombre de la hija, o sale a nombre de algún testaferro
que después se agarra un 10% por ir a cobrar el cheque a cambio de servicios que nadie sabe para qué sirven. Entonces, esa es una realidad en el Fíjate, cuando yo estuve en la campaña para presidente del Colegio de Periodistas, que fue una campaña bien interesante porque por primera vez habíamos 2 candidatos peleando por la presidencia del colegio. Una de las propuestas era esa, regular el uso de la publicidad para el periodista, porque eso te compromete, te limita, te absorbe tu opinión. Claro, y entonces tú te ves obligado, como en este momento, por ejemplo, el gobierno actual es el peor gobierno de la historia. Pero los periodistas, a cambio de dinero, lo hacen aparecer como un buen gobierno. O sea, es increíble porque ¿quién ha sido el gobernante actual en Honduras? El gobernante de estos 4 años, realmente, la verdadera fuerza. Este es un país legislativo. La verdadera fuerza ha sido el candidato del Partido Nacional. Y él ha tomado todas las decisiones inconstitucionales que perjudican al país. Honduras tiene una imagen internacionalmente a nivel de la Corte Interamericana de Justicia y a nivel de los demás congresos y organismos internacionales horrible. Prácticamente Honduras tiene cara de dictadura. Sin embargo, aquí todos los periodistas hablan bien del partido de gobierno. ¿Por qué? Porque poderoso caballero es don dinero. ¿Tú crees que el periodismo es un poder de verdad? ¿Es un poder de verdad? ¿El periodismo o los medios de comunicación? Los dos. Los dos, porque los medios de comunicación también se ven coaccionados. Porque si yo vengo y le digo a un medio de comunicación, yo como gobierno le digo, mire, usted tiene que hablar bien de mí a través de sus periodistas. Y si usted no lo hace, pues yo en vez de ponerle a usted una pauta de 1.000 millones de lempiras, le voy a dar 1 millón de lempiras. Y los otros 999 millones se los voy a dar a su competencia. Entonces el medio dice, no, yo quiero ese dinero. ¿Te pasó a ti que te dijeron, no hable o no hay publicidad? No hable o no hay cómo. Si sigue hablando de esto, le quitamos la publicidad. No. A mí lo que me pasó fue que me dijeron que habían órdenes del Tribunal Electoral de que yo no hablara de política en el programa deportivo porque era prohibido. Pero después cuando se levantó la prohibición, me dijeron, no siga hablando igual. Ya ahora es una política del canal. Bueno, yo respeto las políticas del canal, no. O sea, uno tiene que acomodarse. Si te ponen un árbitro, como por ejemplo en este momento, el proceso electoral sí. Es un proceso que está viciado, ampliamente viciado, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, las noticias que uno lee en el periódico dicen que no, que dice el proceso más observado del mundo, observado, pero los que observan no saben lo que están viendo. O sea, el proceso no está blindado. El proceso está totalmente abierto para que sean manipulados los resultados. Pero ¿y cómo entendés que 6 de los 8 candidatos presidenciales te confían en el proceso? Porque hay 4 de ellos que son la misma cosa. O sea que, por ejemplo, hubo un partido que fue creado, el FAPER, por ejemplo, fue creado con el aporte económico del partido de gobierno para utilizarlo en esta campaña y para utilizarlo el día de la votación. La Democracia Cristiana ha cogobernado, de hecho el ministro más importante que tienen y el que ordenó a los diputados de la Democracia Cristiana en el Congreso que aprobaran cosas que van en contra del país, fue precisamente el ministro de la Democracia Cristiana. Entonces, y la UD también es cogobierno. Entonces tenés ahí 4 partidos, más los otros partidos que probablemente no están totalmente coludidos con el Partido Nacional, pero que buscan también una cuota de poder. Entonces, a la hora de la hora, están dispuestos a ceder y a aceptar cosas para tener una cuota de poder. Y hay otra cosa, un ingrediente adicional. Tecnológicamente, ninguno de los partidos entiende nada. ¿Me explico? O sea, lo que hay que hacer tecnológicamente para poder blindar un proceso en Honduras, no lo conocen. Entonces, ¿cómo vas a blindar una cosa si no entendés del punto de vista informático? Y felizmente nosotros sí sabemos, porque tenemos a la persona que más sabe de eso, que se llama Luis Redondo. Entonces, los partidos aprueban lo que sea. Imagínate que nosotros ya había firmado un contrato entre el Tribunal Electoral y la compañía Mapa Soluciones, que es la que va a hacer el proceso de escrutinio. Ya estaba firmado ese contrato. Y nos tuvieron a nosotros
durante 4 meses hablando del voto electrónico. Se firmó un acuerdo político en el que todos estuvimos de acuerdo en el voto electrónico. Se acordó que el voto electrónico se podía implementar. Solamente se opuso el partido de gobierno, al que se sumó después la Democracia Cristiana, que es cogobierno. Entonces, 7 de los 9 partidos acordamos que se implementara el voto electrónico. Pero al final, el gobierno dijo, señores, no se va a implementar el voto electrónico, vamos a hacer lo que nosotros queremos, y lo que nosotros queremos es el escáner. Y ya había un contrato firmado desde enero con la compañía esa que lo está haciendo ahorita. Entonces, ¿no te parece una burla? Es una burla, pero la gente lo acepta. Y no hay un periodista aquí que tenga la fuerza para decir, señores, esto es una burla para el país, esto es una burla para el proceso, es una burla para la gente. No tenemos ese periodista que tenga la fuerza como para imponerse y decir, señores, esto está malo. No tenemos, solo tenemos periodistas, columnistas, caricaturistas, acomodados al status quo. O generadores de opinión sin mayor respaldo de los principales medios de comunicación. Multiplicadores de opinión irreal. Porque, por ejemplo, el otro día se inventaron toda una estrategia del Partido Nacional. Tenemos que desprestigiar a Nasrallah, porque Nasrallah reacciona violentamente y tal. Pusieron que Salvador Nasrallah había protagonizado un zafarrancho en la universidad con el candidato del PAPER. Y resulta que yo no protagonicé no intercambié palabra con él. Nada, absolutamente nada. Y en todos los periódicos, que felizmente el pueblo no los lee, salía ahí como que si yo hubiera hecho un gran relajo. Yo no intercambié palabra. O sea que eso te demuestra que es un plan de los medios de comunicación para desfigurar a Salvador Nasrallah y hacerle creer a la gente que ese no es el presidente que necesitan. Cuando la gente en el fondo sabe, y a la gente le gusta, la forma de reclamar de frente, diciendo los nombres en la cara que yo he tenido a través de un comportamiento de 37 años en televisión. ¿Y por qué siendo gente de medios has entrado en conflicto con los medios, o los medios han entrado en conflicto contigo? No, es un problema económico. Parece contradictorio. No, cuando terminan las entrevistas, no nos terminamos peleados. No, claro. Aunque haya discusión y todo, siempre algunos, pucha, vamos a tomarnos algo. ¿Por qué? Porque en realidad ellos están respondiendo a su necesidad estomacal. Ellos tienen que responder al sueldo que le paga el gobierno. El gobierno le está pagando por desfigurar a Salvador Nasrallah. El gobierno le paga por caricaturizar a Salvador Nasrallah. El gobierno le paga por hablar mal de Salvador Nasrallah en una columna. Le paga por editorializar en contra de Salvador Nasrallah. Le paga por no invitar a Salvador Nasrallah a los programas. Prácticamente en los principales medios de comunicación no soy invitado. Pero al suceder eso, la gente se da cuenta que hay una discriminación. Entonces, yo no me peleo realmente con los medios, ni ellos se pelean conmigo. Ellos simplemente responden al dinero que les está pagando el gobierno. Vamos a hablar sobre eso y otros temas más al regresar de esta pausa. Estamos en este retrato en vivo con el aspirante presidencial del Partido Anticorrupción, el señor Salvador Nasrallah. Volvemos después de la pausa.